Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay. 095 14 42 27. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. María Magdalena, la que dice que había sido libre de 7 demonios, ¿no? Había sido libre, como que ella no tenía por qué dudarlo, ¿no? Hay gente que ha sido libre y hoy Dios te dice, no tenés por qué dudarlo, yo te he hecho libre. Serás verdaderamente libre si elijo libertar. Y ella era verdaderamente libre, y esto también da pie para anunciar a aquellos que están hoy en este momento en angustia de opresiones, en terrores nocturnos, en un mal pasar de opresiones, y decirles no solamente que eso no es un tema psicológico y psiquiátrico, porque sí están las enfermedades, diríamos, psiquiátricas y psicológicas, pero está también la realidad espiritual, sí, pero de eso, tanto una cosa como la otra, Jesús te puede sanar, Jesús te puede libertar. Y te vas a unir seguramente a las filas de los eternamente agradecidos como ellas, que estaban ahí sirviéndole a Jesús de voluntad propia, ¿no? De gratitud eterna, sí, porque dice la palabra que al que, por ejemplo, mucho se le perdonó, mucho ama, ¿no? Y esto es justamente sobre la raíz de eso, del perdón, porque el perdón de Dios hace que el favor de Dios también entre para sanidad del alma, como en este caso la liberación, pero dice que también estaban algunas que habían sido sanadas de enfermedades, ¿no? Una u otra cosa, todos los que estamos con Jesús, todos los que seguimos a Jesús, sí, una u otra cosa Él ha hecho en nosotros y somos eternamente agradecidos y deudores. Tenemos una motivación, un motor por dentro, fuera de borda, con todo el caballaje del cielo que no nos deja de tener jamás, nunca nada. Si tanto amor no merecido que Él nos dio, de tantas cadenas que Él nos libró, como el caso entonces de estas mujeres, sí, que por ejemplo la primera de ellas que se menciona, María Magdalena, dice que de ella habían salido 7 demonios. Seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertará. Jesús te puede libertar. Y si Jesús ya te libertó, no lo dudes, ¿no? Porque el diablo es padre de mentira y siempre te va a estar queriendo señalar lo que no es verdad. Así que viví plenamente y disfrutá plenamente la libertad que hay en Cristo Jesús, ¿eh? Y si estás en cadenas, este es el día en el cual el Señor te quiere hacer totalmente libre. Se habla no solamente de María Magdalena, también se habla de Juana. Dice, esta parece que era una persona importante, ¿no? En lo que es la nómina social, lo cultural, sí, lo emblemático, diríamos, de los días de aquellos, porque dice que esta Juana, que se menciona en el versículo 3, era mujer de Chuza, intendente de Herodes, así gente quizás no tan importante, pero también gente importante en las filas de los que estamos con Jesús, ¿no? Esto no es para unos sí, para otros no, y viceversa. Esto es para todos, ¿no? Como decíamos, Él recorría ciudades y recorría aldeas, ricos, pobres, grandes, pequeños, ¿sí? María Magdalena, que anda a saber por qué razón y motivo ella había caído en tal situación de cadenas espirituales. Seguramente su vida había sido un caos y un desorden. Pero bueno, esta otra mujer, que indudablemente llevó una vida capaz que mejor, pero también, ¿sí? Tanto los ricos como los pobres, viceversa, todos, también ella precisaba de Jesús. Bueno, capaz que en el caso de ella fue una de las sanadas que se habla, y bueno, ahí estaba también entonces una persona rica, una persona de la sociedad,
sí, que aparentemente era ella y no con ella su esposo, el intendente de Herodes, Chuza. Y bueno, hay gente que le toca eso, ¿no? Vivir este evangelio un poquito así particionado. Yo sí sirvo a Dios, yo sí amo a Dios, pero mi familia no, mi familiar no. Bueno, si te toca esa situación particionada, séle fiel a Dios, séle fiel, porque la palabra, la promesa de Dios es clara, dice que cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Así que simplemente hacé tu parte y dale para adelante, que ya te van a alcanzar, ya te van a seguir también los tuyos. Eso no lo detuvo a Juana, sino que Juana ahí estaba, sí, y también aparece una tal Susana, que se menciona nada más, pero grandes, pequeñas ciudades, aldeas, ya lo dijimos, ¿no? Todos somos importantes, ¿no? Unos para una mención, más o menos, pero todos estamos en la cuenta y vistos y conocidos, y otras, dice muchas, que aún dice el versículo 3, les servían de sus bienes. Es lindo, es hermoso seguir a Jesús, ¿no? Por agradecimiento puro, por sentimiento de deudor eternos que somos para Él, y servirle también con nuestros bienes, algo que no tiene que pasar de moda, que no tiene que pasar de nosotros en este tiempo, en ese vano interés por las cosas materiales. Tenemos que ser desprendidos, en el desprendimiento, en la generosidad, y cuanto más cuando a Dios mismo se refiere, cuando a Cristo mismo se refiere para Él, para su causa, para que su evangelio sea irradiado, para que sea administrada esos bienes, esas riquezas, según los fines y los propósitos de Dios. Como decíamos al principio, nosotros somos como administradores de Dios, y dice que el apóstol Pablo decía, y tengan a los hombres como eso, como administradores, y poder ser nosotros canal de esa bendición, como estaban ahí los 12, para administrar, para ser justamente instrumento de Dios, y ser justamente ayudadores de Dios en ese aspecto, de lo que en esto ahora se está mencionando, y era que aún estas mujeres les servían a Jesús aún con sus bienes y con sus riquezas. ¿Está bien hacer eso? Por supuesto que está bien. ¿Es bíblico? Por supuesto que es bíblico. ¿Te va a hacer bien que lo hagas? Sí, y el primer bien que te va a hacer es que te vas a sentir bien de hacerlo, sentirte bien de soltar para el reino de los cielos, para el bien de la obra de Dios, esas cosas materiales que, por cierto, no las hemos traído nosotros, se nos han sido dadas, sí, quizás las ganamos, las logramos, pero todo se nos ha sido dado y concedido a una salud, y las labores, el trabajo, el poder de hacer las cosas según lo que Dios nos haya permitido lograr, ¿no? En capacitación. Bueno, todo nos es dado, y eso que hemos recibido, ser agradecidos para dárselo a aquel que ha sido el dador de todo, ¿no? Porque toda buena dádiva proviene de lo alto, proviene de Dios, y a Dios darle, como ellas dice que le daban aún, y servían, y quede claro eso, ¿no? Servir a Jesús de nuestros bienes materiales, ¿no? Es parte de nuestro servicio, de todos aquellos que les hemos dicho, Señor, he aquí mi vida, yo quiero servirte. Bueno, lo servimos también en ese aspecto. Y ahí estaban ellas, nos cuenta el versículo 4, cuando estaba la multitud, dice que en ese momento se juntó la multitud, ahí estaban ellas también, sí, en eso más personal, pero en eso más multitudinario, no se perdían el culto del domingo, no se perdían la reunión general, ahí estaba la gran multitud, y ellas estaban ahí. Y el versículo 4, cuando estuvo la palabra, cuando estuvieron las parábolas, bueno, ellas también estaban ahí. Pero así como en dicotomía con esto, de repente miramos hacia adelante, este mismo capítulo 8, y ¿qué es lo que estamos viendo? Sino alguien muy allegado a Jesús, ¿sí? Una mujer muy cercana parentalmente, digamos así, a Jesús, su propia madre, alguien muy, entonces, diríamos, íntimo, muy acercada, ¿sí?, a lo que era el corazón de Jesús. Sin embargo, esa mujer lejos de Jesús, no tan cerca como Jesús la quisiera, porque uno puede decir, bueno, ella estaba ahí en ese a medias tintas todavía, sabemos todos que al principio fue un poco así, y no solo con la madre de Jesús, sino con los hermanos, como estamos viendo en ese pasaje que leíamos recién. Medias tintas digo porque ellos, como que en ese momento que se empezaba a hablar, ellas se acercaron, pero como que llegaron tarde, ¿no? Cuando llegaron ya no podían acercarse a Jesús, ya la multitud estaba ahí, ellos entonces llegaron atrasados,
Y no solamente eso, porque aun cuando se le avisa a Jesús, tu madre está aquí, ¿sí? Esa mujer, que estamos hablando hoy de mujeres, ¿no? Aparte estaban los hermanos de Jesús, pero centrémonos en ella, ¿no? Es ella, la madre misma de Jesús, imagínate todo lo que significaba en el corazón de Jesús, ella, su madre, pero ella, su madre, estaba distante, y no solamente geográficamente, no solamente en el tiempo, que llegó tarde, toda la multitud primero que ella, y ella, no sé, retrasada, ¿por qué motivo? Falta de motivación, falta de fidelidad, falta de esfuerzo, falta de un corazón sincero y entregado verdaderamente. Obviamente había en ella, al punto que cuando el Señor recibe ese anuncio, mirá, tu madre está afuera. ¿Dónde estaba? Estaba afuera, no estaba adentro. Entonces él responde, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mirá dónde la coloca ella. Ella no es, entonces está diciendo en otras palabras, ella no es de las que oyen la palabra de Dios. Ella no es todavía, por lo menos, de las que hacen la palabra de Dios, porque mi madre y mis hermanos son los que oyen y hacen la palabra de Dios. No seas de las retrasadas, de las tardías, de las que llegan cuando el culto ya empezó, cuando el Señor ya está hablando, ya está en la parábola, ya está en la bendición, donde sí estaban las otras primeras mujeres que ya mencionamos en la lista inicial. No seas de esas, no seas de las que se pierden el video, sí, de la entrega de la palabra, de la predicación. No seas de aquellos que quedan por fuera, y sobre todo de las que entristecen el corazón de Dios. Yo creo que esto que declara Jesús lo tiene que haber dicho con compunción de corazón, con su corazón compungido. Yo creo que él tiene que haber dicho con dolor, no estar teniendo él que reconocer, y en público, ¿no? Porque queda esto como una carta abierta, ¿no? Como estamos ahora leyendo esta carta abierta de Dios, queda expuesta esta realidad dolorosa, realidad en el corazón de Cristo, de que su propia madre, si no estaba en esa instancia entre los que oían y hacían la palabra. Claro que sí, sabemos que más adelante uno lo ve como un fuertísimo consuelo experimentado en lo que es también la promesa que hay en eso, de que para nosotros, ¿no? De lo que luego nos cuenta el libro de los Hechos, de que ahí sí, después Hechos capítulo 1, ahí sí se deja ver a la madre de Jesús y también los hermanos en el aposento alto en el día de Pentecostés, como que hubo un acomodo, ¿no? Como que algo fue de una manera, no de la ideal, como tendría que haber sido con ella, especial y particularmente hablando de ella como mujer, pero luego como que hubo un acomodo en ella, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Estos son tiempos de acomodo, de uno y cada uno de nosotros tenemos que acomodarnos, tenemos que ver dónde nos estamos calzando bien en la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué nuestras tardanzas? ¿Por qué nuestras demoras? ¿Por qué nuestra falta de motivación? Seguramente habría muchas cosas, ¿no? Muchas dudas, muchos pensamientos, muchas situaciones. Claro, dice que difícilmente, ¿no? Uno es profeta entre los suyos, entre su parentela y en su propia tierra. Jesús mismo enseñó eso, ¿no? Cuando se acuerdan que fue a Nazaret. Y bueno, esa tardanza, esa demora natural, diríamos así, en el corazón de María, fue trastocado seguramente, capaz que hasta por esta misma instancia, ¿no? Capaz que la gente que fue a avisarle a Jesús, luego fue a María y le dijo, bueno, esto fue lo que dijo Jesús de ustedes, y capaz que eso le tiene que haber chocado a ella, pero para bien, ¿no? Y hay momentos que Dios como que choca con nosotros, con la verdad de su palabra, pero es para bien, es un impacto de gloria, es un impacto sanador, transformador, y que reforma y que acomoda y pone las cosas en su lugar como tienen que ir, y que seamos de esos, ¿no? Que los que nos dejamos acomodar, y lejos de eso, de desacomodarnos, no, todo lo que tenemos que hacer es reconstruirnos, ¿sí? Alinearnos y establecernos en la perfecta voluntad de Dios. Y el tercer caso, ¿no? En este mismo capítulo, qué cosa linda que Dios nos deja ver, ¿no? Que señala en un solo capítulo estos tres señalamientos, por lo menos, ¿no? Hacia ellas, hacia las mujeres, es para ver ahora otra mujer. Ya vimos las primeras, ahora vimos recién a María, y esta otra mujer, sí, como para terminar con la vara en alto, ¿no? Y dejando ver también un lindo ejemplo como las primeras, esta también, ahí en el capítulo 8 donde estamos, pero el versículo 43 dice que había una mujer en nuestra instancia cercana, en el tiempo de la línea de las cosas que el Señor venía haciendo, dice que había una mujer
que padecía mucho y hacía mucho tiempo. Como que el Señor sabe, ¿no? Y mira por dentro realidades escondidas a veces para los ojos de otros, pero no para mis ojos, te dice el Señor. Él sabe por el largo camino tedioso y de sufrimiento por el cual quizás venís caminando, ¿no? Como esta mujer que no es que venía con digamos, estos carteles anunciadores de su realidad, sino que este descubrimiento, este conocer por dentro, por supuesto que es de Dios mismo, ¿no? Esta información que está brotando en las Escrituras es del pleno conocimiento que Dios tiene también de cada uno de nosotros, ¿no? De nuestro largo camino y tedioso y lagrimoso, quizás camino de larga espera, de mucho sufrimiento, que por ejemplo esta mujer tenía, donde dice que estaba aún padeciendo, ¿no? Ese padecimiento, si en el caso de ella de algo físico, que también se traslada a lo anímico, a lo emocional, hasta lo espiritual, porque por supuesto que todas las situaciones que nos tocan vivir de un lado o del otro afectan el todo nuestro ser. Una mujer que además, aún inclusive, dice que aún había también gastado, había entrado entonces en pérdidas de todo cuanto tenía. Así quiere decir que todo lo que ella había tenido, que parece que entonces no fue poco, lo perdió. Padecimiento de flujo de sangre, que era lo que ella tenía, una enfermedad, además entonces el despojo material, económico, largo aliento, podemos decir, en lo que es el sufrimiento experimentada esta mujer, como un quebranto, ¿no? Parece que es aquello parecido a lo que dice Isaías 53 del propio Jesús, y ella, estando en esa condición y no habiendo, dice, aún logrado nada con todos sus intentos y esfuerzos, dice que ella, versículo 44, se le acerca a Jesús, una mujer un poquito y bastante diferente a la que recién último vimos, ¿no? Que en nombre y renombre, María, en las calificaciones que vimos, no la aprobaban enteramente, pero esta, que quizás una perfecta desconocida, no sabemos ni cómo se llamaba, y aún a pesar de todo lo que le estaba pasando, una mujer pujante en su fe, una mujer no entregada, una mujer no rendida, sino que todo lo contrario, una mujer que se acercó a Jesús. Y no solamente se acercó, sino con mucha reverencia, ¿no? Con mucho respeto, con mucho, ¿por qué no?, temor, y no sintiéndose digna, porque dice que se acercó aún por atrás, pero sobre todo, lo que sobre todo sobresale en ella es con fe, porque dice que se acercó con fe, porque dice que aún se acercó pensando y diciendo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. ¿De dónde estaba sacando ella eso? ¿Quién le había dicho? ¿Qué predicador, qué predicación o qué escritura? Si tenía ella para afianzarse en eso, sino su verdadera e innata fe. Una fe, obviamente, que venía de Dios, porque la fe es un don de Dios. Y eso es algo que no todos tienen en la magnitud que sí tienen algunos, y que sí tenía esta mujer. Y bueno, benditas sean esas mujeres que tienen una fe inquebrantable, una fe que vienen cascoteadas, que vienen de 1.000.000 de cosas, pero no son fáciles de detener, todo lo contrario. Aún ella, recuerden, tuvo que atravesar una multitud, tuvo que, con gran esfuerzo, mediante su extrema debilidad, recuerden que lo que ella tenía era flujo de sangre, quiere decir que tenía un estado anémico tremendo, galopante, pero ella se esforzó, ella se acercó a Jesús, ella miró a Jesús con fe, y ella dijo lo que dijo, ¿no? Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y conforme ella creyó, conforme eso, ella recibió, porque haciendo eso y tocando así por atrás, inclusive el borde del manto de Jesús, poder salió de Jesucristo, y ella al instante, dice la Escritura, y no puede mentir, al instante fue sanada, fue curada, ¿sí?, de su sufrimiento. Y Jesús, sabiendo y conociendo que de él había salido poder, se dio vuelta, buscó, preguntó, y ella, temblorosa y temerosa, se identificó de que ella había sido. Y ella entonces, por su fe, fue premiada, ¿sí? Y no solamente premiada en lo que ella iba a buscar, primera y primariamente, ir a su sanidad, sino que también le dijo Jesús, hija, ¿no? La fe en Jesús da salvación, da adopción. Todo aquel que cree en Jesucristo
pero sobre todo como su Redentor, su Salvador, como el enviado de Dios, como el que murió muerte sustitutiva por nosotros en nuestro lugar en la cruz. A todo aquel que cree, vos creés también en la efectividad del poder, sí, de la sangre de Cristo para limpiar y perdonar todos nuestros pecados. Todo aquel que se arrepiente y se convierta a Jesús, se convierta a Dios a través de Jesucristo, ese pasa a ser un hijo de Dios, y por eso le dijo hija, pero también le dijo tu fe te ha salvado, pero además le dijo ve en paz. Una mujer de fe, una mujer hecha hija de Dios, salva, no solamente sana, sino también una persona luego acreedora de la paz de Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que como las primeras mujeres, sí, también podamos ser como esta última también, ¿no? Una mujer que recibe todo y aún más de lo que iba a buscar, porque fue a buscar donde tenía que buscar, fue a buscar en Jesús. Y una persona que se va sana, se va redimida, se va salvada, una mujer de paz, ¿sí? Una mujer de paz vos también podés ser, si sos de esas vehementes, a partir de este día quizás entonces, de las que ponen norte en Jesús, de los que no bajan de Él su mirada, de las que atraviesan multitudes, de las temerosas, reverentes, sí, como esta mujer que dice que aún se acercó por atrás, pero de una fe tremenda, una fe inquebrantable, sí, para que seas una persona bendita, bendecida, por tu fe salva, por tu fe sana y por tu fe una persona de paz. Ella se fue placenteramente redimida y sanada. Un ejemplo, una persona emblemática, ¿no? En las Escrituras, un solo capítulo para hablarnos entonces de tres tipos de mujeres. Podemos decir tres tipos de iglesias, tres tipos de momentos espirituales, pero de estas tres, sí, dos aprobadas. Una ahí como en un valle, en la mitad justamente. Bueno, capaz que estás en ese valle, capaz que estás en ese momento depresivo, de descuido, de lo que sé yo, que te haya tomado, pero es momento de reconversión, es momento de volverse, es momento de no quedar de al lado afuera como estaba María, sí, sino de aquellos que complacemos el corazón de Cristo, y hay tiempo para eso. Hoy es día de volverse a Dios, ¿eh? Así que cerrá tus ojos ahí donde estás, vamos a orar juntos, ¿eh? Vamos a pedirle a Dios que en este su gran ejemplo, ¿no?, de su palabra que ilumina, que como un resplandor de gloria en medio de nuestras tinieblas, ilumine nuestros entendimientos y nuestros pasos hacia Él, y seamos finalmente como la última mujer que en el final de toda esta historia se nos avisó de cómo ella logró, ¿no?, a altísimo nivel lo que iba a buscar en Jesús y mucho más. En Jesús está todo, en Jesús está aún lo que no pedimos, Él nos lo quiere dar, porque Él es un Dios amoroso, dadivoso y generosísimo. Bueno, vamos a orar, cerrá tus ojos y oramos de acá por vos también. Padre, te doy gracias en este momento por todo aquello que nos hace parte, Dios, de algo tan lindo como es tu recorrida completa por ciudades y por aldeas en este tiempo también, por grandes, por pequeños, por hombres, por mujeres, por ricos, por pobres, por sanos, por enfermos, por paralíticos espirituales, por oprimidos espirituales también. Tú eres en todos, Señor, pasando y paseando tu gran amor para que hoy nosotros en la reacción correcta nos volvamos a vos como aquellas primeras mujeres, como luego también lo hizo María y como esta última mujer de tremenda fe, Señor, que rompió filas y que hizo lo singular, lo no antes dicho, motivada y motivadora hoy ella de nosotros también en su ejemplo. Padre, bendecimos en tu nombre tantísima gente, Señor, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que en esta palabra se acreditan delante de ti, amado, para que tú los bendigas con una fe viva y bendigas ahora la vida de cada uno con sanidad, con milagros, Señor, con liberaciones. Rompemos cadenas espirituales, somos administradores tuyos, Dios, de tu gracia, de tu gran amor y de tu gran poderío, Señor, para libertar de toda cadena, de todo demonio espiritual, Señor, no importando cuántos sean, cuánta carga espiritual tengan algunos en este momento, ahora son y sean libres en el nombre
del Señor Jesucristo, así también los enfermos sean sanándose, Señor, por tu gran poder y esta tu palabra, esta multitud tuya, estas parábolas, estas enseñanzas, calando hondo y entrando mucho más adentro para establecerse ahí tus verdades, porque el reino de los cielos hoy también a nosotros se nos ha acercado y nos ha sido predicado. Tu evangelio, tus buenas nuevas ha alegrado nuestro corazón. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y decimos amén, amén y amén. Un gustazo enorme, qué lindo, ¿no? Poder estar así, vos y yo, disfrutando de todo esto maravilloso que es Dios mismo y que nos muestra su grandeza a través de su palabra, descriptó la palabra, que lo describe a Él mismo, ¿no? Ir a Él, sí, es ir a través de su palabra. Ahí está la revelación, en ese fiel testimonio, ¿no? Que es su palabra, que a través de su Espíritu Santo también, que nos irradia conocimiento de aquel que lo queremos seguir conociendo y que en la próxima lo vas a seguir conociendo, y en que en cada entrada que tú hagas dentro de sus brazos amorosos abiertos para recibirte a vos y a todos nosotros, sí, vas a tener siempre más luz y revelación de a qué Dios le has creído, y que Él es un Dios poderosísimo, amoroso, un Dios en lo singular, en lo personal, en lo de cada uno, pero como veíamos también, un Dios de multitudes, un Dios de grandes masas, de cantidades de gente, y eso es porque se irradiaba su fama boca a boca, cada uno se lo contaba al otro, al de al lado, y así viajaba lejos la fama de Jesús, y de lejos luego la gente venía a Jesús también. Así que eso mismo es lo que vos y yo tenemos que hacer en lo que hemos llamado esta fase 2, sí, como Iglesia Vida Abundante. Estamos en un momento de compartir la fe, testimonios, los links de las plataformas, de lo que como iglesia tenemos para evangelizar, sea Celestial FM, sea bueno este mismo canal de YouTube, la iglesia misma, el canal de televisión, en fin, todo lo que somos como iglesia nos hace una iglesia de compartimiento de gracia, porque el reino de los cielos se ha acercado, y no para unos pocos, sí, como para todos nosotros, para muchos más. Así que hagamos de esto de todos, porque así lo hizo Jesús cuando salió a recorrerlo todo, valles y montañas, ricos y pobres, ciudades y aldeas, todo Él lo llenaba de su gran conocimiento. Bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. En cuanto a nuestro reintegro, bueno, estamos, como ustedes estarán también informados, ¿sí?, a través de los medios, nosotros un poquito a veces antes, porque bueno, vamos por dentro de esas líneas conductoras de lo que son los permisos. Ya se sabe, ¿no?, de la semana pasada los protocolos para las iglesias están aprobados, pero nosotros, al estar funcionando hasta ahora en lo que es un teatro, también la parte de espectáculos públicos también tenía su incidencia en esto, pero desde ayer, sí, o mejor dicho, desde hoy mismo, se aprobó entonces protocolos desde bueno, no solo el gobierno, sino ahora también a través de las intendencias para el funcionamiento de los espectáculos públicos. Así que bueno, ahora lo que estamos ahora sí, ya con todo sobre la mesa, entonces esperando el ok para arrancar, y bueno, capaz que es para este domingo, así que bueno, estamos ahí con esa expectativa por lo menos. Les mando un abrazo grandote, sigan adelante, no aflojen las cosas de Dios, porque Dios está con ustedes también como poderoso gigante, y compartir lo que de gracia has recibido, compartirlo con los demás también. Dios te bendiga muchísimo, bendiciones y hasta la próxima. Chau, chau. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado.
Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.